Mi nombre es Camila Rodríguez. Soy la hija de dona Isabel, una costurera simple de Medellín, y crecí escuchando que la base de una familia es respeto. Cuando conocí a Javier, creí que lo había encontrado. Fue amable, servicial, me miró a los ojos con sinceridad. Nunca fui del tipo que soñó con castillos, pero con él comencé a imaginar una casa simple, llena de paz, y con el ruido de un niño corriendo por los pasillos. Nos conocimos en una biblioteca comunitaria. Comenzamos a intercambiar libros, luego mensajes, y pronto me presentó a su madre, doña Teresa. La primera vez que fui a su casa, recuerdo sentir el piso demasiado limpio, la mesa demasiado organizada y su mirada demasiado fija. Doña Teresa fue una de esas mujeres que sonríen con los labios, pero nunca con los ojos. Ella me dio la bienvenida bien, me ofreció café, le preguntó a mi familia, quería saber dónde estudié, qué hice mi vida. Todo educado, todo respetuoso, pero sentí que estaba siendo evaluado, medida, como si cada respuesta se estuviera observando mentalmente. Javier dijo que solo era así porque le preocupaba por él, que siempre era muy protectora. Yo, tonto y enamorado, creí. Nuestras citas duraron casi 2 años antes de la boda. Durante este tiempo, nunca se opuso, se abrió, pero siempre encontró una manera de arrojar cualquier pregunta en el aire. A veces me preguntaba si realmente quería casarme tan pronto o si estaba preparado para la vida que Javier merecía. Otras veces su exnovia elogió, como si hubiera olvidado que ella ya se había ido. Aún así, seguí. Amaba a Javier y él dijo que también me amaba. Me agarré con fuerza. Nos casamos en un pequeño salón, pero llenos de personas que nos animaron, excepto ella. Doña Teresa estaba vestida de negro. Dijo que fue una coincidencia. Dijo que estaba de luto a un pariente lejano, pero ese atuendo hablaba más que cualquier palabra que pudiera usar. En los primeros meses de matrimonio, todo se veía bien. Entendimos, teníamos planes, hicieron planes. Y fue entonces cuando comenzó la segunda pesadilla de mi vida, el intento de quedar embarazada. Con cada ciclo que terminó sin resultado, una parte de mí se rompió. Comencé a evitar eventos familiares, porque siempre había alguien preguntando cuándo vendría el nieto, siempre con ese tono de carga disfrazado de afecto. Y por supuesto, siempre con ella mirando profundamente en mis ojos mientras sonreía. Fue en este momento que ella comenzó a traer remedios naturales. Tómelo, Camila, te calmará. La ansiedad bloquea todo. Ella dijo tan a salvo, con tanta convicción, que era casi imposible dudar. Me di las píldoras tan celosamente como si me cuidara, y lo tomé. Lo tomé porque confiaba en eso, porque quería creer que en el fondo ella también soñaba con ser abuela. Pero los meses se convirtieron en años, y la esperanza se estaba volviendo culpable. Comencé a creer que el problema estaba conmigo. Javier vino a evitarme en los asuntos infantiles. Dije que no quería empujarme, pero vi en sus ojos que algo cambiaba cada vez que regresaba del baño llorando. Se estaba alejando de mí y cada vez más cerca de su madre. En este momento ya había hecho todas las pruebas posibles y todos mostraron que no había una causa aparente para mi infertilidad. El médico dijo que el cuerpo estaba sano, pero algo interno no funcionaba como debería. Era ella, la doctora Carla, quien finalmente me hizo la pregunta que nadie había preguntado. ¿Toma algún medicamento regularmente? Te conté sobre tal medicina para la ansiedad, la que me dio mi madre. Era una tableta blanca, sin una marca visible, dentro de una olla de plástico transparente. Ella estaba en silencio. Me pidió que trajera una muestra. Cuando lo tomé, su reacción me hizo congelar. Ella leyó la composición y dijo, «Este es un bloqueador hormonal, no es relajante, inhibe por completo la ovulación». Sentí que mi cuerpo se congelaba, sentí que mi estómago se dio la vuelta. Años de intentos, noches llorando, oraciones sofocadas. Y todo esto está saboteado por las manos de aquellos que afirman que me cuidan. Apenas podía respirar. Era como si alguien hubiera arrancado el piso debajo de mis pies. El médico me explicó todo con calma, pero ya no escuché nada. Ella solo podía pensar en una cosa, lo sabía. Ella hizo esto sabiendo exactamente lo que causaría. Llegué a casa con los ojos ardiendo. Esperé a que llegara Javier y lo mostrara todo. Hablé claramente, con evidencia, con el dolor explotando en mi garganta. Entró en negación.
Dijo que debería haber algún error, pero lo vi. Vi en su rostro que algo tenía sentido ahora, algo encajado. Le pregunté si ya había visto esa pequeña olla, y dudó. Dijo que ya había visto a su madre mantenida en el cajón de la cocina. Quien dijo que era para las crisis nerviosas de Camila. La ira me consumió, pero más que enojo, lo que me destruyó fue la sensación de confiar. Y se usó. Fuimos a su casa. No dije nada en el camino. Javier condujo en silencio, sus manos sudando en el volante. Cuando llegamos, ella nos dio la bienvenida con esa misma sonrisa, el mismo tono de voz dulce y falsa. Puse mi pequeña olla sobre la mesa y pregunté qué era eso. Ella se rió, fingió no saber. Luego dijo que era solo una vitamina, hasta que Javier levantó la voz, por primera vez en su vida. Mamá, esto aquí evitó que Camila quedara embarazada, durante años, y luego su rostro cambió, la máscara cayó, el tono ha cambiado. Ella dijo que solo quería proteger a su hijo, que yo no era la mujer adecuada, que era mejor para él seguir de otra manera. Y si no podía quedar embarazada naturalmente, entonces no se suponía que fuera. Quería gritar, quería romper todo, pero no hice nada. La miré como un monstruo disfrazado, un monstruo que se escondió detrás de una taza de té y una oración del domingo. Javier lloró, ella no. Ella mantuvo la misma cara dura como de costumbre. Al principio, todo parecía cuidadoso. Doña Teresa llegó con esas bolsas de farmacia, diciendo que era un suplemento natural, un compuesto ligero, solo para calmar los nervios, y la forma en que hablaba era imposible sospechar. El tono era suave, casi materno. Dijo que cada mujer pasó por esto, que la ansiedad obstaculizaba la fertilidad y que necesitaba aprender a confiar para relajarme. Y yo confié, porque cuando el dolor es demasiado grande, cualquier promesa de alivio parece un regalo. Tomé esa píldora como aquellos que toman fe en las cápsulas. Por la mañana, con un vaso de agua, respirando profundamente, creyendo que abriría las puertas que mi cuerpo parecía mantener cerrado. Y cada mes que pasó sin resultado, ella estaba allí. Siempre con una nueva excusa, un nuevo consejo, un té nuevo. Lo que no me di cuenta era que no era cuidadoso, era control. Javier todo este tiempo no se dio cuenta de nada, o no quería darme cuenta. Vio mi sufrimiento, pero aferrado a la teoría de que era el destino. Y cuando su madre sugirió que tal vez estaba forzando algo que no estaba destinado a ser, acaba de bajar la cabeza. No me defendió, no dijo nada. Esto duele más que los exámenes negativos. Su omisión dolía como una traición disfrazada del silencio. Fue un día que escuché sin una conversación entre ellos. Ella dijo que su nieto vendría, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Era como una bofetada sin mano. Había estado allí durante años, donándome por todas partes, y ella habló de mí como si fuera una mala fase, una interferencia en su vida. Y él no respondió. Simplemente cambió el tema. Eso estuvo atascado en mi garganta durante días. Pasó el tiempo y mi cuerpo comenzó a dar signos de cansancio. Ya no tenía energía para sonreír, ni fuerza para discutir. Todo giraba en torno a lo que no podía ser. Y fue entonces cuando decidí buscar un nuevo médico. Necesitaba respuestas, lo que sea. Quería un último examen, una nueva opinión, algo que me dijo si todavía había alguna esperanza. El médico estaba atento, muy directo. Hació preguntas detalladas, se pidió exámenes, revisó mi historial y luego preguntó qué a menudo tomaba. Hablé sobre la medicina de la madre, qué calmante natural que había usado durante años. Ella pidió el nombre, anotado, y quedó en silencio por unos segundos. Luego, con la expresión cerrada, me preguntó si sabía lo que estaba tomando. Dije que era solo algo ligero, y fue entonces cuando todo se volvió. Camila, este es un bloqueador hormonal. Él interfiere con su ovulación. Este medicamento no es adecuado para aquellos que intentan quedar embarazadas. De hecho, hace exactamente lo contrario. Sentí girar el mundo. Era como si todo colapsara a la vez. Los años de intento, los exámenes, el sufrimiento, la culpa, todo tenía sentido. Solo de una manera cruel. Lo que pensé que iba a curar fue exactamente lo que me impidió cumplir mi sueño. Y quien lo puso en mis manos era una mujer que dijo que quería mi bien. Llegué a casa en estado de shock. Javier estaba sentado en el sofá y tiré el papel frente a él.
¿Sabías qué era eso? Leyó el folleto, leyó la descripción y estaba pálido. Negó su cabeza, diciendo que no tenía idea, pero era visible que fuera sacudido. Por primera vez vi dudas en sus ojos, por primera vez vi miedo, miedo a la verdad. Dijo que necesitábamos hablar con su madre, y fuimos. Una vez allí, no pude contener ira. Le pregunté en la cara qué era, por qué me dio esa medicina, por qué mentiste por tanto tiempo. Ella trató de reír, dijo que estaba exagerando, que era solo un hierbas, un poco de ayuda para mantener la calma. Pero cuando Javier insistió y preguntó directamente, su mirada cambió. Ella dudó, y luego soltó. Solo quería lo mejor para mi hijo. Era como si ella confesara un crimen. En su cabeza, no era lo suficientemente bueno como para ser la madre de su nieto. Ella pensó que alejarme de este sueño, yo también me alejaría de él, que me iría solo. Simplemente no imaginé que soportaría tanto tiempo. Javier entró en shock. Dijo que necesitaba un tiempo. Eso ya no podría mirar a la madre de la misma manera. Yo, por dentro, fui destruido. No sabía qué era peor, descubrir que me engañaron durante años, o me di cuenta de que solo comenzó a ver ahora. El silencio entre nosotros se convirtió en un abismo, y me preguntaba si ese matrimonio todavía era salvación, o si todo lo que quedaba era un daño. Con el tiempo, lo que más me dolió ni siquiera fue la ausencia de niños, era su ausencia. El Javier que conocí estaba desapareciendo lentamente. Antes, él estaba presente, me escuchó, me dio la bienvenida, pero con el tiempo se convirtió en un hombre frío lejano que respondió con oraciones cortas y siempre tenía una excusa para salir. La cama se hizo más grande, el silencio entre nosotros se volvió fuerte que cualquier pelea, y cuando intenté entender lo que estaba pasando, dijo que todo estaba bien, pero sus ojos decían algo más. Comenzó a repetir algunas frases que no se parecían a él. Cosas como, tenemos que aceptar lo que da la vida, o algunas parejas simplemente no han nacido para ello. Estaba en estado de shock, porque no es así como pensaba al principio. Javier soñaba con tener una familia conmigo. Elegimos los nombres, hicimos planes para reformar la segunda habitación. Miramos las vitrinas de ropa de bebé solo por diversión, que todo desapareció. Y ahora habló como si nuestro sueño fuera algo forzado, incómodo y demasiado pesado para seguir insistiendo. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de una cosa. Todas estas frases que dijo, estas ideas de rendirse, dejar que el tiempo se resolviera, siempre llegó después de pasar tiempo con su madre. Doña Teresa nunca me dijo nada directamente, pero le hablé mucho, casi todos los días, y noté, se fue de una manera y regresó de otra, como si hubiera tomado una carga invisible que se acumuló sobre sus hombros y cayó sobre mí. Una vez que llegué a casa, y ambos estaban en la sala de estar, escuché su voz decir, ella necesita entender que ciertas cosas escapan del control. Cuando entré, ella sonrió como si hablara sobre el estado de ánimo, la telenovela, cualquier cosa que no fuera importante, pero se trataba de mí, siempre se trataba de mí. Empecé a sentirme cada vez más solo dentro de mi propio matrimonio. Ya no sabía lo que podía decir sin ser más juicio, y lo peor fue la forma en que Javier me miraba, como si fuera el problema, como si estuviera fallando. Eso estaba matando mi estado de ánimo gradualmente. Me desperté y ya me preparé para otro día fingiendo que todo estaba bien, cuando dentro solo quería gritar. Doña Teresa comenzó a aparecer más a menudo. A veces traía comida, flores, remedios naturales, y siempre un comentario suelto, sutil y venenoso. Dije que tenía una piel de mierda, que tal vez era bueno volver al médico, o que Javier merecía a alguien más ligero, alguien que no tenía tanta frustración. Todo con una sonrisa en su rostro, todo delante de él, y nunca la corrigió. Eso se convirtió en rutina. Ella me disminuyó con dulces palabras y él aceptó. Todos los días sentía como si estuvieran tratando de borrarme, hacerme invisible, y por mucho que admitiera, comencé a creerles. Empecé a pensar que yo era el peso, que yo fui el fracaso, que estaba sosteniendo a un hombre que merecía más que una mujer estéril, cansada y exhausta. Hubo una noche en que fui solo a la habitación y lloré tanto que me desperté con una cara hinchada. Javier ni siquiera entró, dormió en el sofá, y cuando pregunté por qué, él dijo que era muy difícil.
Eso me desmanteló. Difícil. Estaba tratando de aguantar todo solo y sin embargo, se llamaba difícil. Su indiferencia se convirtió en castigo. Su presencia se convirtió en una amenaza. Y la casa, que alguna vez fue un hogar, ahora parecía territorio enemigo. Me sentí rodeado, desacreditado, disminuido, como si se estuvieran preparando para salir de sus vidas sin que nadie tuviera que preguntar. Era como si estuvieran limpiando el camino a mi ausencia. Y lo peor es que, desde escuchar tanto, comencé a aceptar esta idea. Ya no sabía si valía la pena insistir. En las reuniones familiares, el medio ambiente siempre parecía tenso cuando estaba presente. No era explícito, no había ofensas directas. Era algo más sutil, pero se cortó profundamente, como una cadena de juicio silenciosa que corría debajo de la mesa. Cada vez que alguien hablaba de niños, nietos, nuevas generaciones, sentía los ojos pesados sobre mí. No eran looks de empatía, se parecían cargados de lástima disfrazada y una carga muda que gritaba dentro de mi pecho. Doña Teresa dominó la mesa con esa postura de matriarca intocable. Siempre me senté en el centro, frente a mí, y nunca perdí la oportunidad de lanzar frases como: en mi día, la mujer se dio cuenta de la casa y la familia. O, Javier siempre quiso tener muchos hijos, ¿verdad, hijo? Y él simplemente sonrió avergonzado, como si estuviera atrapado entre dos paredes que cerraron. Nadie la cuestionó. Era como si todos tuvieran miedo de contradecirla, o simplemente ya aceptaron que siempre tenía la última palabra. Fue un día en que una de las hermanas comentó que estaba embarazada de su segundo hijo. Todos celebraron. Doña Teresa lloró con emoción. Y volverse hacia mí dijo algo como: «Qué bendición, ¿verdad, Camila? Algunas familias tienen la suerte de crecer fácilmente». Eso se quemó dentro de mí. No era solo una oración, era un fijo con la dirección correcta. Y todos se dieron cuenta, pero nadie dijo nada. Solo intercambiaron miradas entre sí, como en silencio, y me quedé allí, sonriendo forzado mientras que adentro me derrumbé. Empecé a evitar las reuniones. Dijo que estaba cansado, que tenía compromisos, que necesitaba quedarse en casa, pero la verdad es que ya no podría soportar un error sentado a la mesa. El espacio que se suponía que era de Unity se convirtió en una etapa en la que siempre fui el objetivo. Y Javier todavía estaba en silencio. Dijo que exageraba, que era mi impresión, que su madre era solo tradicional. Pero, ¿cómo explicar la sensación de ser comparado, medido, juzgado constantemente? Incluso los niños familiares parecían instruidos para no preguntarme nada. Mientras jugaban en el piso, corrieron a los deseos, para las tías, para los abuelos, y me miraron con esa mezcla de extrañeza y distancia, como si yo fuera alguien que no formara parte, como si estuviera allí por obligación, y eso me destruyó. Siempre quise una familia numerosa, llena de ruido, de afecto, pero allí, incluso rodeado de personas, era invisible. Doña Teresa dominó cada palabra, cada gesto, cada silencio. Hizo que pareciera que todo era mi culpa, que yo era la mujer que no completó a su hijo, que no había podido ser lo que esperaba. Y esta imagen fue pasada, reforzada, normalizada, poco a poco. Incluso los otros comenzaron a tratar mi silencio como culpa. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie quería saber sobre mi dolor. En las reuniones familiares, el medio ambiente siempre parecía tenso cuando estaba presente. No era explícito, no había ofensas directas. Era algo más sutil, pero se cortó profundamente, como una cadena de juicio silenciosa que corría debajo de la mesa. Cada vez que alguien hablaba de niños, nietos, nuevas generaciones, sentía los ojos pesados sobre mí. No eran looks de empatía, se parecían cargados de lástima disfrazada y una carga muda que gritaba dentro de mi pecho. Doña Teresa dominó la mesa con esa postura de matriarca intocable. Siempre me senté en el centro, frente a mí, y nunca perdí la oportunidad de lanzar frases como: en mi día, la mujer se dio cuenta de la casa y la familia. O, Javier siempre quiso tener muchos hijos, ¿verdad, hijo? Y él simplemente sonrió avergonzado, como si estuviera atrapado entre dos paredes que cerraron. Nadie la cuestionó. Era como si todos tuvieran miedo de contradecirla, o simplemente ya aceptaron que siempre tenía la última palabra. Fue un día en que una de las hermanas
Comentó que estaba embarazada de su segundo hijo. Todos celebraron. Doña Teresa lloró con emoción. Y volverse hacia mí dijo algo como: «¡Qué bendición!, ¿verdad, Camila? Algunas familias tienen la suerte de crecer fácilmente». Eso se quemó dentro de mí. No era solo una oración, era un fijo con la dirección correcta. Y todos se dieron cuenta, pero nadie dijo nada. Solo intercambiaron miradas entre sí, como en silencio, y me quedé allí, sonriendo forzado, mientras que adentro me derrumbé. Empecé a evitar las reuniones. Dijo que estaba cansado, que tenía compromisos, que necesitaba quedarse en casa, pero la verdad es que ya no podría soportar un error sentado a la mesa. El espacio que se suponía que era de Unity se convirtió en una etapa en la que siempre fui el objetivo. Y Javier todavía estaba en silencio. Dijo que exageraba, que era mi impresión, que su madre era solo tradicional. Pero, ¿cómo explicar la sensación de ser comparado, medido, juzgado constantemente? Incluso los niños familiares parecían instruidos para no preguntarme nada. Mientras jugaban en el piso, corrieron a los deseos, para las tías, para los abuelos, y me miraron con esa mezcla de extrañeza y distancia, como si yo fuera alguien que no formara parte, como si estuviera allí por obligación, y eso me destruyó. Siempre quise una familia numerosa, llena de ruido, de afecto, pero allí, incluso rodeado de personas, era invisible. Doña Teresa dominó cada palabra, cada gesto, cada silencio. Hizo que pareciera que todo era mi culpa, que yo era la mujer que no completó a su hijo, que no había podido ser lo que esperaba. Y esta imagen fue pasada, reforzada, normalizada, poco a poco. Incluso los otros comenzaron a tratar mi silencio como culpa. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie quería saber sobre mi dolor. Llegó un punto en el que ya no podía fingir que estaba bien, ni siquiera para mí. El dolor de no poder quedar embarazada ya no era solo física o emocional, era una herida abierta que soplaba todos los días, especialmente cuando miraba a mi alrededor y vi a todos avanzar en la vida, tener hijos, formar familias mientras yo permanecía estancada, atrapada en un ciclo de silencio y culpa. Había pasado por algunos médicos antes, pero siempre salía con la misma respuesta vaga: esperemos, puede ser emocional, sigue intentando. Y así pasó el tiempo. Y junto con él, mi esperanza. Pero después de esa cena, donde la madre me redujo a casi nada y que Javier me ignoró, algo en mí se rompió. Necesitaba respuestas. Ya no podía soportar cargar un dolor sin nombre, sin explicación. Así que tomé coraje e hice una nueva cita, con un médico recomendado por un amigo de la infancia, que dijo que era sencilla, atenta y no conectada. El día de la consulta, temblé. No teme al médico, pero lo que podía escuchar. Llegué temprano, esperé en silencio la recepción, mirando el reloj sin ver la hora. Cuando me llamó, sentí que mi estómago giraba, pero, a diferencia de otras veces, ella no me trataba como uno más. Me miró a los ojos, me escuchó, y cuando le conté toda mi carrera, los intentos, los exámenes, los test, los relajantes, los medicamentos que doña Teresa me dio ansiedad, frunció el ceño. ¿Todavía tomas este medicamento?, preguntó tomando un bolígrafo y señalando el nombre que había decorado tanto. Sacudí la cabeza y dije que sí, que ya era parte de mi rutina. Se apoyó contra su silla, cruzó los brazos y guardó silencio por unos segundos. Eso me hizo descansar. Luego comenzó a hacerme preguntas más específicas y detalladas sobre mi ciclo, mi sueño, mi libido, mi dieta, mi respuesta a los tratamientos anteriores. Respondí todo, incluso sin comprender a dónde quería ir. Y luego ella soltó: hagamos una batería hormonal completa, pero avanzo a ti. Hay algo aquí que no golpea lo que me dijeron de ti. Y esta medicina, quiero investigar mejor lo que está causando en tu cuerpo. En ese momento, el chip no cayó. Simplemente sentí una opresión en mi pecho. Salí de la oficina con exámenes más marcados, varias pautas nuevas y una pulga detrás de la oreja que creció con cada paso. Llegué a casa y guardé los periódicos, sin comentar con Javier. Ya no sabía si podía confiar en él con información tan sensible. Miró demasiado lejos, entregó demasiado a la opinión de la madre. Y yo, tan herido, ya no quería abrir una nueva herida allí. Pero algo ya había cambiado dentro de mí. Ese médico me hizo sentir, por primera vez en años,
que no estaba loco, que había una razón concreta detrás de todo, y tal vez, solo tal vez, no era el problema. Pasé los días siguientes revisando todo lo que había vivido, cada tableta que tomé pensando que era afecto, cada vez que la madre dijo, es solo para ayudarte, cada cumplido vacío, cada frase camuflada de preocupación. La sensación de ser engañado comenzó a formarse como un nudo en la garganta, y todavía no sabía cuál sería el resultado de esos exámenes, pero algo dentro de mí gritó que desde allí, nada más sería lo mismo. Ni siquiera me imaginé que una pregunta tan simple pudiera tener tanto peso. Tenía el chip en la mano, revisando mis respuestas cuidadosamente mientras levantaba la vista y preguntó, ¿estás tomando algún medicamento continuamente? Y sin pensar demasiado, dije que sí, que habían pasado algunos años desde que tuve una calmante natural, aquellos que no necesitan receta, que mi madre me dio temprano en la boda. Me ayuda a relajarme, dije. Parece que me mantiene más tranquilo. Ella cerró el récord lentamente y me pidió el nombre de la medicina. Fui a la bolsa, tomé una botella que siempre llevaba conmigo y entregué. Ella leyó la etiqueta en silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta. Su mirada se puso más seria, mucho más. Esa expresión auditiva atenta a algo que no podía descifrar en ese momento, entre la preocupación y el asombro. Tomó la computadora, escribió algo rápido, hizo clic en algunos puntos en la pantalla, luego me miró a los ojos y me preguntó nuevamente, con una voz firme, ¿lo tomas cuánto tiempo? La forma en que me pidió se estremeció todo. Alrededor de 4 o 5 años, desde el segundo año de matrimonio, creo. Doña Teresa que me dio, dijo que era natural, solo para calmar la ansiedad, y mientras me ayudaba a dormir mejor seguí usándolo. Respiró hondo, bajó los ojos y dijo en voz baja, Camila, esto no es un alivio natural, este es un inhibidor hormonal, actúa directamente en su producción de ovulación. Mi cuerpo se estrelló, era como si la habitación se hubiera reducido, la silla, el piso, mi aliento, todo era pequeño. La miré, pero no pude entender. ¿Cómo esto? Era lo único que podía preguntar. Y ella, con la misma calma que aquellos que habían dicho que otras veces, explicó. Este tipo de sustancia bloquea los estímulos hormonales que su cuerpo necesita ovular. En otras palabras, evita que quede embarazada. En ese momento todo tenía sentido, de una manera cruel. Era como si, de repente, hubiera visto todos los últimos años de mi vida pasando ante mis ojos, todos los intentos frustrados, los exámenes que no mostraron nada concluyente, los comentarios de la madre en la ley, la familia Mira, la frialdad de Javier, los dolores que no tenían explicación. Estaba tomando todos los días el motivo de mi infertilidad y confiando ciegamente en aquellos que me lo dieron con una sonrisa en mi rostro. El médico notó mi conmoción e intentó darme la bienvenida con cuidado. Dijo que no era irreversible, que con la suspensión y el seguimiento correcto, tal vez mi cuerpo funcionaría nuevamente normalmente, pero ni siquiera podía escuchar. Mi cabeza giró. Era como si hubieran arrancado el piso debajo de mis pies. Regresé a casa con esa botella en la mano como un arma. Me senté en el sofá y miré la olla durante minutos. Quería gritar, romper todo, correr hacia la casa de doña Teresa y tirarlo a la cara, pero ni siquiera tenía la fuerza para levantarme. Fue mucho dolor juntos, fue traición, y no ninguna traición. Era una traición planificada, silenciosa, calculada, disfrazada y cuidadosa. Lo único que resonó en mi cabeza fue, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué obtuvo ella de esto? ¿Y cómo nadie se dio cuenta? O peor, ¿sabía Javier? ¿Sabía él lo que la madre misma me estaba dando? ¿Creía que esto era solo ansiedad? ¿O los dos me engañaron todo este tiempo? En ese momento, el tiempo parecía detenerse. Escuché las palabras del médico, pero era como si el mundo a mi alrededor hubiera estado en silencio. Bloqueador hormonal. 2 palabras que llevaron dentro de ellas la razón de mi dolor, mi culpa, mi soledad. Había sostenido esa botella durante años como si fuera un alivio, como si fuera un medicamento para dormir mejor, calmar los nervios, y ahora descubrí que, de hecho, eso era lo que estaba destruyendo mi sueño desde el principio. Mi primera reacción fue la negación. Quería creer que era un error, que ella había interpretado mal,
Tal vez fue solo un efecto secundario y no exactamente un bloqueador, pero el médico estaba claro. Me mostró la composición, explicó los efectos en el sistema reproductivo, los impactos a largo plazo. Dijo que las mujeres que lo toman innecesario pueden pasar años sin ovular, años tratando de quedar embarazadas sin saber que su propio cuerpo los evita o, en mi caso, por alguien que eligió prevenir. Salí de esa oficina como quien acababa de escaparse de un fuego, pero con un alma chamuscada. Con cada paso hacia el auto, sintió que sus piernas fallaron. Me senté en el asiento del conductor con mi mano enormemente, la botella todavía en la bolsa, y me quedé allí. Me detuve. Lloré. Lloré ya que no lloraba por mucho tiempo. No fue solo tristeza, era ira, fue humillación, fue el peso de todos esos años que pasé culpándome a mí mismo, encontrándome insuficiente, encontrándome roto, mientras alguien que dijo que me amaba sabotó todo por mi espalda, y confié en ella. Doña Teresa se había ganado mi respeto desde el principio. Pensé que estábamos construyendo una relación. Creí cuando dijo que se preocupaba por mí, que quería verme bien, que sufrió cuando me vio triste. Todo esto mientras me entregaba un veneno lento y diario que me robó sin que me di cuenta. Y ella lo sabía. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso no fue un error. No fue una distracción. Fue una decisión. En casa, el silencio pesaba. Javier estaba en la habitación, revolviendo su teléfono celular, como si no hubiera pasado nada. Y entré con mi alma en pedazos. Me encerré en la habitación, me senté en la cama con la botella en la mano y miré. Era pequeño, transparente, con un pastel pegado. Parecía inofensivo. ¿Cómo podría algo tan simple contener tanta destrucción? En mi cabeza, las escenas comenzaron a repetirse. Ella me dijo que me iba a calmar, que la ansiedad obstaculizó todo, que la mujer nerviosa no queda embarazada. Ella poniendo las píldoras en mi mano como si me cuidara. Yo, tan frágil, tan desesperado por una solución, aceptado, tan fácil. Así que confía. Era como darle la llave a mi cuerpo a alguien que ya había decidido encerrar todas las puertas dentro. Pensé en todo lo que perdí, los momentos en que pensé en rendirme, las noches que me culpé a mí mismo, el silencio lucha con Javier, las cenas donde la familia me miraba como si fuera el error. Todo este tiempo, y la verdad estaba allí, escondida dentro de una cápsula camuflada de cuidado. Quería saber qué tan lejos estaba. ¿Planeó esto desde el principio? El objetivo realmente me sacó de la vida de su hijo. Y lo más cruel, ¿creía que tenía derecho a decidir mi destino? Mi cuerpo, mi boda. Llegué a casa con las manos sudando y mi corazón es inconfundible. Entré en la puerta como alguien que lleva un peso que el cuerpo apenas tiene. Javier estaba en la sala de estar, arrojado al sofá, revolviendo su teléfono celular como si nada estuviera sucediendo fuera de su burbuja. No dije nada. Solo estiré el papel con el toro impreso y puse la botella en la mesa de café. Miró esa expresión de aquellos que no entienden lo que se muestra. Y acabo de decir, leer. Tomó el papel, miró las líneas, y por un momento pensé que fingiría que no había entendido. Pero su rostro estaba cambiando como Lía. El color desapareció de la piel. La mano estaba tensa. Cuando terminó, estaba en silencio. Solo podía repetir en mi mente. Dice que no lo sabía. Al menos eso. Y él dijo, con una voz fallida, un poco ronca, como si hubiera sido atrapada en el susto, Camila, juro que no lo sabía. No tenía idea de qué era este medicamento. Siempre me dijo que era natural, solo para ayudarte a dormir mejor. Mirando a los ojos, quería creer. Pero allí, en ese momento, había un abismo entre lo que dijo y lo que sentí. La verdad es que nunca se preocupó por saber lo que estaba tomando. Nunca preguntó. Nunca quise entender de dónde provenía ese medicamento que tomé diariamente. Y eso también duele, porque incluso si no me había planeado nada, lo permitió. Fue cómplice por el silencio, por omisión. ¿No te resultó extraño tomar la misma píldora durante años sin pasar por un médico? Yo pregunté, y bajó los ojos, porque lo sabía, porque en el fondo podría haber hecho algo, podría haber estado interesado, podría haberme defendido, pero era más fácil dejar que la madre liderara todo y fingir que todo estaba bajo control. Solo ahora no lo fue.
Se levantó, caminó de la habitación, pasó su mano sobre su rostro. Estaba nervioso. Trató de asimilar, pero ya había pasado la fase de choque. El dolor que sentí ya no estaba sorprendido. Fue acumulación. Era todo lo que había mantenido demasiado tiempo. Le dije, mirando directamente, dejas que tu madre decida qué pasó a mi cuerpo, y eso terminó con nuestra vida. Intentó justificarse a sí mismo. Dijo que nunca dudaba de su buena intención, que doña Teresa siempre ha sido exagerado, pero nunca haría algo con la maldad. Y fue entonces cuando exploté. No es exageración, no es cuidadoso, es control. Ella me envenenan con su permiso. Y se congeló. Esa palabra envenenó cayó pesado, pero eso fue todo. Fue exactamente eso. Esa noche dormía en la habitación de invitados. No porque lo pidiera, sino porque no podía enfrentarme. Al día siguiente, se fue temprano y regresó tarde. Pasé el día en silencio, tratando de entender qué hacer con todo. No tenía fuerza para pensar en la separación, ni la cabeza para perdonar. Estaba en el medio del huracán, y él parecía perdido. Por primera vez, comenzó a cuestionar a su propia madre. 2 días después, Javier dijo que fue a su casa. Dijo que necesitaba saber de su boca. No lo detuve. Solo dije, ve y vuelve de manera diferente. Lo era. Y cuando regresó, no era el mismo hombre. Se sentó en la punta de la cama, con los ojos rojos y la expresión vacía. Ella lo admitió. Eso es todo lo que logró decir al principio. Luego estaba liberando lentamente. Dijo doña Teresa, no lo negó. De lo contrario, confesado naturalmente. Dijo que lo hizo porque quería proteger a su hijo, que me encontré emocionalmente inestable, demasiado ansioso, demasiado frágil para ser madre. ¿Quién preferiría mantenerme controlado que lidiar con las consecuencias de un niño con una mujer como yo? Dijo que arrastraría a Javier a un futuro sin estructura y que ella solo hizo lo que una madre haría, evitar una tragedia. Javier estaba devastado. Dijo que no sabía qué era peor, lo que ella hizo o el hecho de que ella creyera tanto tiempo que solo quería nuestro bien. Repitió que lo sentía, se sintió estúpido, pero no pude decir nada, porque el daño ya estaba hecho. No era de nada que se dé cuenta ahora. Lo que necesitaba hace años era de actitud, protección. Necesitaba una pareja, no alguien que pasara mi dolor como de costumbre. En los días siguientes, el silencio se convirtió en una regla. Dormimos en el mismo techo, pero no en el mismo mundo. Cada uno intenta entender el tamaño del daño. Comencé a tomar exámenes con el nuevo médico para seguir de cerca los efectos de la interrupción del medicamento. Ella dijo que sería un proceso, que el cuerpo necesitaría tiempo para reequilibrar. Y por primera vez en años, sentí que tenía algo a mi favor, la verdad. Mientras tanto, Javier se alejó de su madre. Dijo que no quería verla ni hablar con ella. Ella envió mensajes, hizo drama. Dijo que estaba envenenando a su hijo contra ella, que yo era manipulador. Eso estaba destruyendo a la familia. Pero nada de esto me golpeó más, porque ahora todo estaba claro. La vi todas las actitudes claramente. Manipulación, control, ego disfrazado de celo. Y por primera vez, no tenía miedo. La confianza entre Javier y yo estaba en el hilo, y no sabía si podía reconstruir, pero dentro de mí algo comenzaba a cambiar. Ya no era la mujer que vivía culpándose por no quedar embarazada. Yo no era el que se estaba reduciendo frente a las críticas, los ojos, el indirecto. Era alguien que sobrevivió a una verdad cruel y que ahora necesitaba tomar decisiones con lucidez. Nunca olvidaré su expresión cuando entremos en esa casa. Doña Teresa estaba sentada, con ese habitual ensayado, como si nos esperara, y en el fondo, tal vez fue realmente. Ella era el tipo de persona que nunca perdió el control de la situación, o pensó que no perdió. Pero ese día, no fui con el mismo aspecto que antes. Ya no estaba inseguro. La mujer desesperada por la aprobación me lesionó, y con la verdad en las manos. Le entregué la botella de la medicina sobre su mesa firmemente. No dije buenos días, no sonríes. Solo me miré a los ojos y pregunté, ¿sabías lo que me estaba haciendo? Por un segundo mantuvo su postura, levantó las cejas y liberó una risa seca, como si intentara convertir lo absurdo en una broma. Oh, Camila, ¿otra vez con este drama? Y fue entonces cuando dijo Javier. Por primera vez no dudó.
También tenía ojos rojos, sus hombros tensos, su voz temblando. «Mamá, ¿es cierto? Le diste a ella sabiendo lo que era». En ese momento el silencio era diferente. Ella tartamudeó, trató de recomponer y luego liberó, con la frialdad de aquellos que ya se han preparado para justificar a los imperdonables. Fue su bien. Estas 4 palabras me cruzaron como una cuchilla, como si hubiera firmado un papel diciendo que mi dolor era aceptable siempre que cumpliera sus intereses. Mientras protegiera el mundo perfecto, ella misma creó en su cabeza. Su bueno justificó mi sufrimiento, mi culpa, mis años perdidos. Javier estaba quieto. Miró a su madre como si ya no la reconociera. Y tal vez es cierto, nunca quiso ver. Nunca quise aceptar que esta mujer, que vio como ejemplo, fue capaz de algo cruel. Yo, por otro lado, había estado llevando esa desconfianza durante años. Simplemente no tenía evidencia. Simplemente no tenía el coraje. Pero ahora la verdad estaba allí, de par en par, y no había forma de desentrañar. Ella todavía trató de justificar. Dijo que pensaba que el matrimonio era demasiado frágil, que era emocionalmente inestable, que no quería ver a su hijo atrapado en un sin progreso. Eso me dio el medicamento era, en su opinión, una forma de posponer un problema. Solo este problema era yo, era mi existencia, mi vida con él. Ella no quería sacarme del camino directamente, prefería hacerlo lentamente, en silencio, saboteándome adentro. Javier se levantó, no gritó, no golpeó la mesa. Solo dije, no tenías ese derecho, y se fue. Regresé, pero por dentro todavía estaba temblando, no para la discusión, sino por la sensación de que todo mi matrimonio ahora estaba contaminado. Ya no sabía qué era real, cuál fue su elección, cuál fue su influencia, qué era amor, lo que era la culpa. En casa no quería hablar. Estuvo encerrado en la habitación durante horas y yo me quedé allí solo en la sala de estar, mirando el techo, mi mente llena de preguntas sin respuesta. Sabía, incluso si inconscientemente, en algún nivel se estableció en esa situación, porque para él fue más fácil. La presión de la familia disminuyó, la madre estaba complacida y seguí tomando algo que me mantuvo callado. Empecé a entender cuánto me manipularon, cuánto me moldeó mi imagen en la cabeza de todos, incluida la suya. La verdad oculta no era solo la medicina, se trataba de todo, sobre los ojos en las cenas, sobre los silencios, sobre las comparaciones, sobre las sonrisas falsas. Yo era una pieza fuera de lugar, y ella pasó años tratando de encajar en vigor o hacerme romper. El impacto de esas palabras fue su bien, ya no salió de mi cabeza. Era como si mi vida se hubiera reducido a un obstáculo en la ruta de alguien, como si nunca hubiera sido una parte real de esa familia, solo un elemento temporal que podría descartarse tan pronto como fuera conveniente. El cambio ya estaba sucediendo dentro de mí. Ya no podía mirar a Javier con los mismos ojos. Incluso al ver su sufrimiento, aunque sabía que estaba en estado de shock, una parte de mí se preguntó, ¿qué ahora? ¿Realmente se posicionará a sí mismo o intentará convencerme de que lo olviden? Para el perdón en ese momento no era lo que buscaba. Lo que necesitaba era respeto, reconocimiento y, sobre todo, consecuencia. La frase salió de su boca como una hora comentada. Frío, limpio, sin culpa. No eras lo suficientemente bueno. Era así, francamente, sin dudarlo, como si fuera un diagnóstico, no una maldad. Me miró a los ojos y dijo que con una calma aterradora, como si me estuvieras haciendo un favor, como si me estuviera liberando de una ilusión. Y en ese segundo, todo tenía sentido. No solo la medicina, no solo la manipulación, sino cada gesto, cada silencio, cada aspecto que me ha arrojado a lo largo de los años. Ella nunca me vio como parte de la familia. Desde el principio, desde el primer día entré en esa casa e intenté sonreír, tratar de complacer, tratar de pertenecer. Todo lo que hice fue, en su cabeza, insuficiente, porque de hecho, nada de lo que hice cambiaría el hecho de que no era a quien ella quería a su hijo. Podría ser amable, leal, paciente, dedicado, pero no sería la mujer ideal. La imagen que construyó de lo que Javier merecía era inalcanzable, y no porque fallé algo, pero porque ella
Nunca tuvo la intención de aceptarme. No fuiste por él, dijo. Necesitaba a alguien que lo ayudara a crecer para expandirse. Alguien con fuerza, firmemente, con visión. Y tú eras emocional, frágil, limitado. Esas palabras me cortan como vidrio. Y lo más cruel es que realmente creía lo que dijo. Eso no fue solo un ataque, fue una convicción, una mentalidad arraigada. En su cabeza yo era el problema. Y alejarlo de mí fue, en su opinión distorsionada, un acto de amor. Ella le contó todo naturalmente, como si explicara cualquier plan. Dijo que nunca quiso ver a su hijo atrapado en una boda futura, que comenzó con pequeños comentarios, luego con consejos, luego con las drogas. Dijo que estaba lentamente, cuidadosamente, para no surgir sospechas, porque si se dio cuenta de inmediato, podría alejarse de ella. Entonces ella eligió hacer todo lentamente, construyendo un desgaste silencioso entre nosotros. Y funcionó. Durante mucho tiempo, funcionó. Me estaba muriendo por dentro y Javier se alejó de mí. Ella veía que esto sucedía todos los días y no movía un dedo para evitar. De lo contrario, alimentado, motivado. Y cuando finalmente me enteré, ella no se arrepintió. Solo dije, pensé que salía solo. No imaginé que se resistiera tanto. Eso fue lo que más me destruyó. El hecho de que ella me observara, sufriera mes tras mes e interpretó mi dolor como terquedad, como si mi deseo de mantener mi matrimonio y formar una familia fuera una obsesión, no el amor. Ella no vio mi esfuerzo como dedicación, vio como debilidad, y en vista de esto no sintió culpa. Se sintió frustrado porque no me había ido antes. Javier escuchó todo, en silencio, y en ese momento no quería explicarlo. Quería ver si iba a defender a su propia esposa, si iba a levantarse, sal, diga algo, pero se quedó allí, se detuvo. Su rostro estaba cerrado. Se podía ver la decepción, la vergüenza, pero también se podría ver el choque. No tenía idea, o no quería hacerlo, porque duele más reconocer la verdad cuando lleva el nombre de quienes lo crearon. Esa conversación mató cualquier esperanza de que todavía existiera en mí de una reconciliación familiar. Entendí que no podía construir nada en una base tan contaminada. La verdad que salió de su boca era la raíz de todo. Nunca fui bienvenido. Y todo lo que me sucedió dentro fue una consecuencia de una decisión tomada desde el principio. Sácame del camino. Ella no me envenenó solo con medicina. Ella envenenó mi imagen. Hizo que todos alrededor me vieran como inestables, como insuficientes, como un error. Y eso tuvo un impacto. Convirtió mi casa en un campo de tensión. Mi relación con Javier en un vacío constante. Me convirtió en una mujer que comenzó a dudar de sí misma en todo. La casa fue cambiada, literalmente. Las paredes parecían más grandes, el aire más pesado. Cada habitación cargada con un vacío que alguna vez estuvo ocupado por algún intento de esperanza. Después de esa revelación, después de las palabras de doña Teresa y la confirmación de todo lo que ya sospechaba, no había más espacio para pretensar. No había grito, no hubo pelea, solo silencio. Un silencio más cruel que cualquier discusión. Javier caminaba por la casa como un fantasma. Miré el piso, evité mi mirada. Apenas tosé las cosas. Dormí tarde. Me desperté temprano. Y las pocas veces que hablé, se suponía que debía decir frases cortas y frías, como si ya no supieras cómo comunicarse conmigo. Yo, por otro lado, llevaba un ruido insoportable dentro de mi pecho. Estaba enojado, estaba herido. Fue una decepción. Todo se mezclaba en un nodo que no estaba pasando. Me sentí traicionado en todas partes. Para la madre, obviamente, por lo que ha hecho de manera calculada, planificada y media. Pero principalmente por él. Porque en algún momento eligió no ver. Él eligió creerle. Él eligió dejarme solo donde deberíamos caminar. Y por mucho que él estuviera en ruinas ahora, eso no borró los años que me dejó cargando ese peso solo. Empecé a cuestionar todo, nuestras viejas conversaciones, las decisiones que tomamos juntas, el consejo que dijo que recibió. ¿Realmente no lo sabía? ¿O prefieres no saberlo? Porque es más fácil aceptar una mentira cómoda que enfrentar una verdad dolorosa. Y en ese silencio que se hizo cargo de nuestra casa, esta pregunta me estaba corroyendo todos los días. Hice cosas en la automática. Cocinó sin hambre,
Se limpió, evitó mirarlo demasiado tiempo, porque el dolor volvió a la vez. A veces pasaba horas sentado en la sala de estar, solo escuchando el ticker del reloj. Otras veces fui a la habitación y seguí mirando el techo, tratando de recordar quién era primero. Traté de encontrar fuerza en los detalles, en los pequeños gestos, pero nada tenía sentido. No había nada más de color. Y lo peor de todo, no sabía si quería continuar allí. Mi cuerpo estaba en esa casa, pero mi alma ya estaba demasiado cansada. Vi a Javier tratando de acercarse lentamente, pero siempre fue tímido, inseguro, como el que pisa el vidrio. Y entendí, él también estaba en pedazos, pero no tenía energía para arreglar nada. No quería ser responsable de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo necesitaba cuidarme. Unas noches trató de hablar. Me senté a mi lado y dije mi nombre suavemente, pero no respondí, porque no sabía qué decir. ¿Qué parte expliqué primero? ¿Dolor físico? ¿El trauma emocional? ¿La sensación de ser borrado durante años? ¿O el miedo a perdonar y todo se repite? Lo miré y vi a un hombre que amaba, pero también un hombre que me dejó caer, y eso pesaba, más de lo que imaginó. Empecé a evitar el contacto. Dormimos en diferentes habitaciones. Las comidas estaban en silencio. Salió, regresó, y todo seguía siendo lo mismo. Incluso los ruidos de la casa, el refrigerador, los pasos en el pasillo, el fregadero, parecían burlarse de lo que habíamos cambiado. Y me preguntaba todos los días, ¿es posible volver después de tanta mentira? ¿Puedes reconstruir después de que toda la base haya sido corroída? Estas fueron semanas de silencio, incertidumbre y dolor crudo entre nosotros, hasta que en cualquier mañana, cuando ya ni siquiera esperaba nada, Javier se sentó al borde de la cama y me dijo, con una voz ronca y baja, «Fui a ella hoy y dije que no volvería». Por un momento, pensé que lo había escuchado mal. Lo miré sin comprender, y luego agregó, «Corté el contacto con mamá. No quiero fingir que está bien, porque no lo es». No lloró, pero pude ver que estaba roto por dentro, los ojos traseros, la expresión cansada, como si ese fuera el peso más difícil que haya tenido que llevar. Y en ese momento vi al hombre que conocí allí al principio, el mismo Javier que dijo que quería una vida conmigo, que hizo planes, quien me prometió una asociación. Por primera vez en mucho tiempo, no trató de justificar o suavizar, tomó una decisión, y me conmovió. Dijo que pasó la noche pensando, volviendo todo sobre su cabeza, tratando de entender dónde estaba perdido. Y al mirarme durmiendo, se dio cuenta de que el problema nunca era yo, que la distancia entre nosotros fue construida por influencias externas, por silencios que permitió, por confianza ciega en una mujer que, por mucho que ella era madre, superó todos los límites. El amor no puede existir donde hay manipulación, dijo. Y ella me manipuló, él manipuló, y lo permití. Confesando ese dolor en él, vi, pero en mí, causó una especie de alivio extraño, porque había estado esperando durante años para que viera, reconocer, posicionarse, pero ahora sucedió. No fue como lo imaginé, no fue con una fiesta, con reconciliación, con ese sentimiento de victoria. Era pesado, era el final de una parte de su vida, y el comienzo de algo que nadie sabía cómo continuar. Dijo que habló directamente con doña Teresa, quien no gritó, no acusó, pero lo dijo todo. Lo que conté, lo que encontré, los efectos de la medicina, el impacto en nuestras vidas, y que una vez más no se disculpó. Intentó justificarse a sí mismo, como siempre. Dijo que hizo todo por amor, y él respondió, «Este tipo de amor no quiero más cerca de mí». Estas fueron palabras difíciles para salir de su boca, porque él siempre fue el hijo obediente que llevaba la culpa, que intentaba complacer a todos, pero ahora ha elegido. Eligió nuestra casa, eligió nuestra historia, y sentí que, incluso tarde, este gesto tenía peso. Era cierto, no estaba haciendo esto por obligación, lo estaba haciendo por conciencia. Después de que terminó de hablar, estuvo en silencio por un tiempo, esperando que diga algo, pero no pude, no en ese momento, porque dentro de mí todavía estaba herido, todavía había sospecha, pero también había algo nuevo allí, respeto. Por primera vez, vi a Javier enfrentar algo que había evitado durante años. Por primera vez,
Consideró nuestro matrimonio como algo que merecía ser protegido. No pidió perdón con las palabras, pero su gesto gritó más fuerte que cualquier excusa. Cortar lazos con su madre era la forma en que decía decir: vi lo que sucedió y ahora estoy a tu lado. Esto no borró todo, no sanó todo de vez en cuando, pero demostró que algo dentro de él también había cambiado, que ya no quería seguir siendo el hombre que mira todo en silencio. Quería ser alguien que elija, incluso tarde, lo cual es justo. La botella de medicina desapareció de mi vida tan rápido como se introdujo hace años. Jugué sin ceremonia, sin arrepentimiento, como alguien que finalmente expulsó a un invasor de la casa, y junto con él, una parte del dolor gradualmente comenzó a disolverse. No desapareció de la noche a la mañana, nada desaparece así, pero con el tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi cuerpo, que durante años parecía cerrado, comenzó a dar señales de que estaba despertando. La piel tiene color de nuevo. Mis ciclos, que alguna vez fueron desregulados, comenzaron a enderezar. La fatiga constante que me acompañó siempre ha estado disminuyendo. Era como si, por primera vez, realmente me estuviera escuchando, sin el filtro de una manipulación diaria, e incluso sin crear altas expectativas, comencé a prestar atención. Sentí que algo era diferente, pero no quería alimentar esperanzas que pudieran destruirme nuevamente, hasta que, en una mañana ordinaria, sin ningún alboroto, me desperté con un sentimiento extraño, un ligero mareo, una enfermedad sutil, una intuición silenciosa que me dejó inquieta todo el día. Traté de ignorar. Pensé que estaba cansado, estrés, pero en el fondo algo gritó. Compré una prueba de farmacia en el camino a casa, casi por impulso. Llegué, me fui en el mostrador y solo por la noche creé coraje para usar. Cuando vi esas 2 líneas, mis piernas fallaron. Me senté en el piso del baño y lloré. No lloré por desesperación o miedo. Lloré con incredulidad, conmoción, liberación. Fue positivo. Positivo después de todo. Después de años culpándome, preguntándome, mutilándome emocionalmente. Después de ser tratado como menos, como incapaz, como un error. Hubo la respuesta. Nunca fui el problema. Solo necesitaba ser libre. Me llevó más de 1 hora salir del baño. Sostuve esa prueba como si fuera la clave de una celda que me mantuvo encerrado para la fuerza. Y cuando finalmente logré levantarme, fui a la habitación. Javier estaba allí, leyendo, distraído. Entreí la prueba sin decir nada. Miró, fue lento de entender. Y cuando entendió, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada al principio, solo me abrazó, fuerte, como si quisiera pegar todas las piezas que cayeron de nosotros a lo largo de los años. En ese abrazo, me sentí enojado, dolor, alivio y amor, todo al mismo tiempo, porque sí, había amor allí, pero también había marcas, y sabía que un bebé no era un premio ni un trofeo, fue una consecuencia natural de algo que me fue negado. Era la respuesta de mi cuerpo al decir: ahora eres libre de vivir lo que siempre ha sido tuyo. Los días siguientes eran de diferentes silencios. No es ese silencio amargo, sino un silencio de cuidado, de miedo, de reiniciar. Comenzamos a hablar más abajo, a caminar más a la ligera, como si algún ruido pudiera asustar lo que finalmente había llegado. El chip tardó en caer. Me desperté en medio de la noche solo para asegurarme de que todavía fuera cierto. Y lo fue. Hoy, cuando miro a mi hijo corriendo por la casa, con esa sonrisa que ocupa todo, entiendo cosas que una vez me dejaron noches de insomnio. Entiendo que no era el destino cruel. No fue Dios castigándome. Ni siquiera la vida me negó algo que parecía tan simple para todos. Era algo más. Fue una manipulación disfrazada de cuidado. Fue una mentira con una cara de amor. Era alguien tratando de controlar mi destino como si tuviera este derecho. Pero nadie lo ha hecho. Llegó cuando todo parecía perdido. Cuando ya había enterrado los planes, borré los nombres que elegimos, guardé la ropa que compré oculta, solo para sentir que el sueño aún era posible. Llegó en el momento en que estaba demasiado cansado para esperar, demasiado herido para creer, y sin embargo, vino como si fuera una respuesta, como si fuera curación, como si fuera justicia. La verdad, cuando parece, tiene este poder para reordenar todo, revelar quién es quién, para mostrar lo que vale la pena mantener
y qué debe quedarse atrás. Y después de todo viví. Sé que algunas cosas no tienen retorno. No hay forma de ser esa mujer que aceptó migajas de afecto y consejos envenenados. Ella murió. En su lugar, ella era una mujer que sabe cómo reconocer cuándo el amor es real y cuándo es solo el control de la protección. Doña Teresa intentó acercarse después de su enteramiento del embarazo. Trató de enviar regalos, mensajes, incluso apareció en la puerta de nuestra casa una vez. Javier fue quien abrió, y fue él quien dijo firmemente que no tendría acceso a la vida que ella trató de destruir, sin gritos, sin ofender, solo con la verdad. Ella no dijo nada, solo bajó los ojos y se fue, porque en el fondo ella lo sabía, sabía lo que hizo, y ahora sabía que ya no era bienvenido. No me siento enojado como me sentía antes, porque el nacimiento de mi hijo no solo me curó, sino que me liberó. La maternidad, para mí, no vino como un trofeo, llegó como un renacimiento. Reconocí, en silencio, en la oscuridad, llena de dudas y miedos, pero me levanté. Y hoy no llevo más culpa, no hay vergüenza, ni el peso de ser disminuido durante tanto tiempo. Nuestra familia ahora es pequeña, solo los tres, pero es verdad, está limpio, sin juegos, sin palabras ocultas, y eso para mí vale más que cualquier vínculo de sangre, porque el amor verdadero no necesita manipular, destruir ni esconderse. Él cuida, permanece, protege. Mirando hacia atrás, veo que todo lo que se hizo para callarme, para borrarme, me hizo crecer. Solo me hizo más fuerte, más atento, más consciente de quién soy y de lo que merezco. La justicia que necesitaba no venía en la corte ni en venganza. Vino en forma de vida, en forma de risa, en forma de ojos pequeños que me llaman madre. No fue Dios quien dijo que no. Era alguien temeroso de perder el control, pero lo que será nuestro encuentra una manera. Incluso si es después de todo, incluso si es después del dolor, la caída, la traición, llega, porque ninguna verdad está oculta para siempre, y el amor, cuando es real, florece incluso en el piso más seco. Si llegaste aquí, es porque escuchaste todo, y eso es todo. Ya significa mucho para mí. Contar esta historia no fue fácil, cada parte todavía duele, incluso después de todo. Pero hoy entiendo que el silencio, lo que vivimos, no borra lo que sucedió, solo prolonga la herida. Si en algún momento sintió que esta historia también podría ser tuya, si un dolor mío tocara un poco de dolor, entonces comenta aquí. También merezco la verdad, porque te lo mereces, y también me lo merecí. Escribir esto es como dejar una parte de mí aquí contigo, y saber que alguien del otro lado se sintió conmigo, hace que todo este dolor tenga sentido.